I anem a veure moltes nits a partir ja d'este cap de setmana en la Fira de Juliol de l'any 2010, moltes nits per a passar i disfrutar en el carrer combatint la calor en esta Fira de Juliol. I avui anem a parlar d'ella, anem a presentar-la amb un bon amic de la casa com és l'assessor de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València, Manolo Mas. Bienvenido, Manolo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Sobre todo una Feria de Julio que hablamos de, como siempre, ¿no? Hablamos de crisis, bajamos de presupuesto, pero la calidad vemos que y la aceptación de la gente está presente, ¿no? Sí, sí, porque aunque rebajemos costos, también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho todas las empresas, tanto de espectáculos como de proveedores de infraestructuras, de luz, de sonido. Y la verdad que en ese sentido hemos encontrado una colaboración y una concienciación absoluta por parte de cada una de las personas que directa o de forma más directa o menos directa van a tener algo que ver en esta Feria de Julio. La Feria de Julio arranca ya, además arranca con el concierto inaugural que haremos el día 2 en la Plaza de la Virgen, con una banda que son una orquesta que son de Alboraya, todo sí, con diferentes guitarras, con diferentes formatos de guitarra, bandurria, pulso y púa se llaman, y la verdad es que su actuación pienso que va a valer mucho la pena. Esto será el día 2, incluso antes haremos una degustación de horchata, con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, que van a estar durante una hora, lo que llaman ellos la hora H. Van a invitar a la gente que venga a la Plaza de la Virgen, que además en las redes sociales del Facebook y todo eso se está animando a la gente a participar y a estar con nosotros el día 2, y luego al mismo tiempo también podremos disfrutar de esa buena música venía desde Alboraya. Y arrancamos ya desde ahí hasta el día 25, que llegue uno de los momentos, un momento cumbre, porque la Feria de Julio tiene varias marcas, una por encima de todo la propia feria, pero luego hay dos marcas más que destacadas, que son Batalla de Flores y Concierto de Viveros. La Batalla de Flores pondrá el punto y final el próximo 25 de julio. Sobre todo, empezamos, digamos, este fin de semana, y empezamos un fin de semana More Cristiana, con la agrupación de moros y cristianos del Marítimo, el certamen internacional de bandas, la Volta Peu Fallera, también la concentración de Vespas y Lambretas. Quiero decir, que cada barrio de Valencia tiene su esencia y su participación en esta Sí, el fin de semana viene a lo grande. Además, encontramos, por ejemplo, la recuperación de la Volta Peu Fallera o la Volta Feu de las comisiones de falla, ¿no? Porque la Volta Peu Fallera lo organizaba una comisión Linterna Narrovella, y ellos, eso de que no quieren que llamemos exactamente como la llamaban ellos, porque con el tiempo se perdió. Esto sí que es verdad que hoy en día entre la Fundación Deportiva Municipal y la Junta Central Fallera, por iniciativa del que fue vicepresidente de Deportes, que ahora tiene nuevas competencias dentro de la casa, como es Pepe Boix, se puso en marcha. Y estamos hablando, pues posiblemente, de una participación de 5 o 6 mil personas. O sea que la Volta a Peu de las comisiones de falla es un nuevo atractivo y es un nuevo aliciente. Pero el fin de semana viene muy a lo grande, y aprovechar también la oportunidad para agradecer sinceramente a Miguel Ángel Bustos, presidente de la agrupación de moros y cristianos del Marítimo, el esfuerzo que hace. Las circunstancias actuales de crisis no están favoreciendo en nada el tema del patrocinio, ni siquiera a la hora de recibir la subvención o los ingresos por parte de la administración. Pero él no tiene ninguna duda de seguir apostando por su fiesta, de hacer buenas cosas por Valencia, y en ese sentido pues será el momento este fin de semana de acercarnos al Marítimo y de disfrutar todo aquello que nos tienen preparado. Además, una entrada que celebra este año su 15ª edición, eso ya es una cifra importante, sí, va camino de la mayoría de edad, y desde luego Miguel Ángel y su gente se merecen un reconocimiento sincero. Con su desembarco, sí, fíjate, lo estamos viendo ahora mismo. Sí. Que es un acto muy atractivo, porque además disfrutamos de la playa, disfrutamos del mar Mediterráneo, disfrutamos de todo aquello que nos deja a los valencianos. Y mira, además Miguel Ángel siempre junta a mucha gente, la agrupación de moros y cristianos del Marítimo, e invitamos a la gente a que vaya a disfrutar, porque vale la pena, hace buen tiempo, en la calle se está muy a gusto, y cerca de la playa pues tienes el ambiente propio para tomártelo muy en serio, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? ¿Y cómo disfruta la gente después del trabajo y esfuerzo de tiempo que venís planificando la Feria de Julio un año más, ¿no? Sí, nosotros, esto prácticamente es un proyecto de todo el año, pero sí que es verdad que después de fallas, porque hasta fallas estás un poco liado primero con Expochov y luego con toda la documentación de las propias comisiones falleras, pero cuando llega la hora de la verdad, pues el día 20 de marzo, te pones las pilas, te pones a trabajar y te ilusionas, porque es un proyecto que vale mucho la pena. La Feria de Julio llama a los valencianos, y además es que son tantas las generaciones que vienen apostando y creyendo por esta actividad, que para nosotros prepararla la verdad es que te llena de ilusión. Es muy bonito trabajar por y para la Feria de Julio y disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, del certamen, como decías, que llegará este fin de semana y que estamos hablando de su 124 edición. Imagínate. Es que cuánta gente vivió en aquel entonces. Qué esencia. Y, claro, 124 años, que son muchísimas generaciones. Y evidentemente no vive nadie del primer certamen, o sea, es que ha pasado mucho más de un siglo, ¿no? Un siglo casi y un cuarto, y eso es una demostración de que es algo absolutamente consolidado. Este año será en el Palau de la Música,
empieza el día 30. ¿Cambiamos de ubicación? Sí, por una cuestión, la Plaza de Toros está en obras, como bien sabéis, están incluso planteándose el tema de la posibilidad de instalar una cubierta y la Plaza de Toros está en obras. Pues será todo en el Palau de la Música, pero seguro que el Palau de la Música se viste de gala porque el certamen, a pesar de todo lo que se está diciendo de las bandas y las no bandas, son 22 en total las que van a participar y eso no pasa desapercibido para la gente. Todo lo contrario, diría yo. Y eso me quedo también, qué importante es que nos acordamos desde los más pequeños con esas, digamos, esas fiestas infantiles, bailes para mayores, nos acordamos de toda la gente en general, ¿no? Sí, además las fiestas infantiles, fíjate que el año pasado apostamos ya por eso y nos fue muy bien y este año repetimos, nos vamos a las pedanías, porque el Cap i Casal no es solo el Cap i Casal, las pedanías forman parte del Cap i Casal, no salimos de la ciudad, nos vamos, en esta edición nos vamos al Palmar, vamos a estar en el Palmar, un pueblo con ese sabor, ¿no? Con esa albufera, con ese cañas y barro, ¿eh? Sí. Pues nos vamos al Palmar y luego nos vamos a ir también a Carpesa, otro pueblo en las pedanías sur, o las pedanías norte en este caso, porque no podemos estar solo en un punto de la ciudad. Y estaremos allí y luego viviremos infinidad de actos. Los mayores, como bien dices, también van a tener sus tardes, y al igual que los niños, también estaremos una tarde en el Gulliver, con una actuación de marionetas de un grupo que se llama Escena Teatre, que a mí me encantan, estuvieron en Expochov y trabajan mucho y muy bien, y luego los mayores pues tendrán su baile con Brillantina, el dúo Brillantina, que bajo de Jardines del Palau les invitaremos a un poquito de horchata, que eso les encanta, y luego los mayores están bailando, pero que no encuentras el momento de poner el punto y final, no dejarían de hacerlo. Les invitamos a que acudan y a que participen también. Y hablando de los Jardines de Palau, se ha convertido, como tú ya le has dicho años anteriores, el falleródromo, ¿no? Sí, además lo hemos conseguido porque no queda ni una sola fecha libre. Este año van a ser 18 sectores, se han incorporado en los dos últimos años 2 más, y a mí me parece que es el punto ideal para estar allí pasando una noche de fallas, sin moverte, llegas, dejas el coche, vienes andando tranquilamente, cada vez se está mejor, se está más a gusto, bajo en Jardines del Palau, y lo hemos conseguido. Fíjate que fue una apuesta que cuando el concejal puso encima de la mesa, o nosotros estuvimos estudiándola, hubo ciertas reticencias, como siempre. El colectivo fallero, ya sabes que de salida se genera la duda permanentemente. No, cuando llegó el momento de la verdad nos hemos dado cuenta que es un buen punto, fíjate el ambiente que se genera, que se está muy a gusto, y este año va a ser el referente de nuevo, ya te digo, desde el viernes día 2, que son las 2 primeras preselecciones, hasta tenemos que apurar, y el viernes 23, víspera del Sopar de la Punchá, el famoso Sopar de la Punchá, y víspera de la Batalla de Flores, aún quedará un último sector por elegir a sus candidatos. Sí, porque el segundo fin de semana son 6 sectores un sábado, que nacen las No, preselecciones. el sábado es tremendo. Imagínate, un segundo fin de semana donde vuelve nuestro gran amigo, se ha convertido ya en un valenciano más, ¿no? Fernando Argenta, tú me lo señalabas en la pantalla cuando estaba haciendo su conciertazo. Sí, porque a mí me parece un tipo fantástico, con un carisma tremendo. Y fíjate que es una persona que a lo mejor con su forma de actuar y dices, ¿cómo se puede llegar a llegarle a los niños, a transmitirle de verdad la esencia por la música clásica, por un espectáculo tan diferente? ¿Cómo que llega? Pero no es que llega, es que contacta muchísimo, conecta muchísimo. Mira estas imágenes que son del año pasado. Este año la novedad es que nos vamos de la Plaza de la Virgen, nos vamos al tinglado número 2 del puerto. Eso se pone en marcha este año. Sí, hemos recuperado el tinglado para la feria de julio, con el mar, con esos yates, con esa espectacularidad que tiene hoy en día el puerto de Valencia, y allí estaremos. Vamos a estar en el puerto con varias cosas, los actos tradicionales y de culto, como es San Cristóbal, la Virgen del Carmen el día 16, y luego estaremos con el conciertazo el día 10 a las 8 de la tarde, a las 11 ese mismo día, y allí un espectáculo de bailes de salón muy recomendable que va a durar casi 1 hora y media, con un grupo extraordinario que vienen desde Cullera, que nos van a traer bailes y ritmos de todo el mundo. Y luego ahí también vamos a tener 2 actividades que nos tienen llenos de ilusión, como es este domingo 4, la concentración que ya mencionabas anteriormente de Vespas y Lambretas, y luego el domingo día 18 una concentración de coches 600. Yo me reconozco una apasionada, no soy un amante del motor, pero sí que me llama la atención ese clásico, ¿no? Dentro de la vida de todos nosotros, que mira, será como el certamen, no tendrá 124 años, pero el primer 600 ya tiene también unas cuantas décadas de vida. Tiene sus años. Estábamos viendo y me comentabas lo de Fernando Argenta. Yo sé que tú viviste el año pasado y nosotros vivimos uno de los momentos más graciosos, más intensos de esta Feria de Julio, que fue en el conciertazo, gracias a Fernando Argenta. Y quiero que, si no te importa, Manolo, que lo revivas conmigo, con todos los telespectadores, porque lo pasamos muy bien con estas imágenes. Mírenlas.